¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Sin embargo? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen en estas videocolumnas. Si no queremos que la confusión y el engaño empiecen desde el principio, es necesario llamar a las cosas por su nombre. Así decía mi padre, que en paz descanse. Y es que creo que sería mucho más claro y respondería mucho mejor a la realidad llamar precisamente a la economía capitalista como es, una economía criminal que afecta a diferentes ramas de nuestra vida. Bueno, hay razones de sobra para hacerlo, incluso el mismo Papa Francisco lo hace. Usted recuerda perfectamente el primer documento escrito en su pontificado, La Alegría del Evangelio, en donde es contundente, en donde el Papa dice, esta economía mata. Incluso el gran especialista Antonio Sugasti da a conocer distintos pormenores para explicar este fenómeno. Y es que mata en primer lugar de hambre, ¿no? Mata de hambre. Cientos de millones de personas están en situación de pobreza extrema, que los lleva al riesgo de morir por falta de alimentos. Desde un periodo en que el número de hambrientos tendía a reducirse, últimamente ha vuelto a aumentar y con la pandemia COVID-19 hay una verdadera crisis en la producción de alimentos, en el desabasto de alimentos y por supuesto en la distribución de alimentos. Y es que seamos claros, ¿no? Hablamos de cerca de 1.000 millones de seres humanos hambrientos. Y eso no es, si me lo permite, porque la naturaleza no de más. Es la economía criminal que ha convertido a la alimentación en un verdadero negocio. Se especula con los alimentos, se dedican grandes extensiones de terreno a los cultivos que produzcan más beneficios y no a los más necesarios para la alimentación humana. Mata esta economía criminal por la falta de atención médica y lo estamos viendo también con esta pandemia, ¿no? Para la economía criminal, la atención sanitaria es un negocio. ¿Cuántos gobiernos de derecha no acabaron con el sector público, con el sector salud, afectando a quiénes? A los más desprotegidos. Por eso COVID-19 colapsó varios hospitales, colapsó varios sistemas y hablamos de potencias y hablamos de países de tercer mundo y todo en beneficio de la iniciativa privada que se fortaleció con hospitales, con clínicas que la mayoría de la gente no puede pagar. Tú no puedes pagar un tratamiento de cáncer, un tratamiento de diabetes, un tratamiento de COVID, un tratamiento de afección cardíaca o pulmonar en un hospital privado. Entonces la economía criminal te mata, deja simplemente que te mueras. ¿Por qué? Porque las clínicas públicas no tienen la capacidad ni de personal ni de equipo para atender a los pacientes, a las pacientes que están enfermas. Mata por las guerras la economía criminal, pequeñas, interminables, guerras mortíferas que se libran en gran parte, ¿para qué? Porque como nos decía el maestro Víctor Ronquillo, se busca apropiarse de los recursos naturales. Las grandes potencias libran estas guerras para despojar a otras naciones. Se apoya a dictaduras crueles, como por ejemplo la de Siria, ¿no? Que machacan literalmente a sus pueblos, pero favorecen a a las grandes empresas capitalistas. Y detrás de todo esto, el gran negocio de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, el tráfico de armas, la producción de armas, uno de los más rentables para las empresas y los países volcados precisamente a la economía criminal. Una de las ramas de la economía criminal que también vale la pena mencionar y que tristemente en México se ha convertido ya en protagonista de una tragedia es la esclavitud del siglo XXI, es la trata de personas y particularmente la explotación sexual infantil, en donde empresarios y políticos van de la mano de los depredadores, de los explotadores, se protegen mutuamente. Y me detengo rápido en dos casos para ejemplificar esto último. El caso Casitas del Sur en el Distrito Federal, donde desaparecieron varios niños que día a día, noche a noche, eran violados por funcionarios, por políticos y por empresarios en este albergue que era patrocinado por autoridades de la capital de la República Mexicana. Y no pasó nada. O el de Mamá Rosa en Michoacán, ¿no? Que contaba con apoyo financiero, con protección de gobiernos, de instituciones. En este caso, se indicó incluso que menores de edad pobres eran sustraídos del seno familiar bajo coacción para obtener utilidades en favor de los victimarios. Había adopciones ilegales para las cuales cobraban, ¿eh? Y sobre todo a los chavos que tenían ahí, a las chavas, violencia sexual, violencia física, explotación, hacinamiento. Pero como era protegido de Marta Saúl en este lugar y de los gobiernos de Michoacán, pues no pasaba absolutamente nada. Bueno, hasta del gobierno de Peña Nieto, usted recuerda que Jesús Murillo Caram le aplicó la inimputabilidad a Mamá Rosa, ¿no? Es decir, que no podía ser culpada
por ningún delito porque tenía retraso o trastorno mental, la delincuente. Mire, para comprender a cabalidad la explotación a la que son sometidos en su mayoría los niños pobres y desprotegidos, es importante entender que el capitalismo en realidad funciona para unos cuantos privilegiados, y por eso me voy rápidamente para concluir al otro lado de la moneda. El privilegio de los hijos de los gobernantes, de los empresarios, que dicen representar a México, que dicen salvar al país, que dicen gobernar para todos. Se heredan las plazas, en pocas palabras, ¿no? Hijos de expresidentes, de exsecretarios de Estado, de extitulares, de paraestatales, de exdiputados, de exsenadores, son precisamente los que están ahí. Eso es un hecho. Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, son ejemplo palpable de esto. Hijos de políticos, hijos de empresarios. En México, el 90% de los niños pobres se quedan pobres por más esfuerzo que hagan. El 90% de los niños ricos se quedan ricos, aunque hagan el mínimo esfuerzo. Eso es una economía criminal. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer de verdad que nos acompañen. Ya lo sabe, @jet1403, la cuenta de Twitter de su servidor. Visite la página de Sin Embargo, suscríbase al canal y dele like a este comentario. Gracias.